Curso de Historia Sagrada, Antiguo Testamento, tema 7, Moisés, nacimiento y vocación. Buenos días o buenas noches o buenas tardes. Aquí es buenas noches y con un viento horroroso que quizás hasta se oiga cuando estéis viendo el vídeo. Bueno, aquí dentro de la habitación no hace viento. Vamos a hablar esta noche, como decíamos, de Moisés. Y nos vamos a fijar en la primera parte de su historia, en el nacimiento y vocación. Los israelitas vivían en Egipto como esclavos. Los egipcios utilizaban como esclavos a los prisioneros enemigos. Nada extraño tiene que esclavizaran también a las minorías racial y culturalmente diferentes. Pero Dios bendice a su pueblo y su pueblo se multiplica y se hace fuerte hasta el punto de que es temido. Los egipcios, para evitar que fueran un peligro, los oprimieron con trabajo forzado. Pero la bendición de Dios supera todo y ellos crecen sin cesar. Los detalles que da el libro contando la opresión están bien explicados. Son fundamentalmente la concentración en un lugar, los trabajos forzados y duros capataces. Pero como digo, este plan fracasa y se intenta acabar con el pueblo mediante una dura regulación de la natalidad. Se ordena que se mate a los varones al nacer. Matar a los varones es acabar con el pueblo. Dejar a las niñas con vida no es una cosa, un acto de misericordia, es un acto más de opresión. Pues obviamente su destino es ir a parar al harén de los opresores. Esa es la situación inicial de nuestro relato. El relato entero es bastante denso. El libro del Éxodo es un libro hasta cierto punto imposible de resumir. Es un libro que cada palabra tiene algún contenido y al final resulta que está totalmente abigarrado. Y por eso digo que es muy difícil de resumir y muy difícil de esquematizar. A pesar de todo, intentamos, vamos a ver en realidad 4 capítulos del Éxodo, por cierto no he puesto Éxodo por ningún lado, del Éxodo 1.1 a 4.31. Comienza con un pequeño enlace con el Génesis. Se nos cuenta el nacimiento de Moisés. Luego se nos hablará del destierro de Moisés. Luego de la vocación de Moisés. Y a la vocación de Moisés se le dedica mucho espacio. Es un relato más detenido, con muchísimas noticias, con muchísimas reflexiones, con muchísimos detalles. Y después de la vocación de Moisés vendrá el regreso de Moisés a Egipto para lograr la liberación del pueblo. Por tanto, enlace con el Génesis, nacimiento de Moisés, destierro de Moisés, vocación de Moisés y vuelta de Moisés a Egipto. Vayamos por partes. Pero antes. El pueblo era solidario. Las mujeres que ayudaban en el parto temían a Dios.
y no querían colaborar con los opresores. Un detalle bonito es que sus nombres son recordados por ser consideradas como madres del pueblo, como heroínas. Se recuerda el nombre de las comadronas y no se recuerda el nombre del faraón. Se dice más que el faraón y hemos terminado. Pero de ellas sí se nos darán los nombres, Sifra y Puá. Este relato sienta las bases para la historia de Moisés. O sea, por tanto, el relato de la opresión, el anuncio de la opresión, nos va a preparar para contarnos después todo lo referente a Moisés. Nos prepara, nos mentaliza. Los intentos de los enemigos para acabar con el pueblo son terribles. Pero Dios va a aprovechar la misma acción malvada de los enemigos para suscitar un libertador. Es una ley bíblica constante, que allí donde el hombre puso el daño, Dios puso la salvación. Bien, ¿cuáles son las ideas básicas de todo el relato que vamos a tener en cuenta en esta clase? Pues las ideas son: en Egipto, los israelitas fueron tratados como esclavos, pero en su sufrimiento suplicaron a Dios. Dios los escuchó y eligió a Moisés para que sacara a Israel, el pueblo de Dios, de Egipto. Para darle confianza, les reveló su nombre, que traduce la Biblia por el que es, o mejor, el que hace ser. Dios tiene un plan de salvación que comienza con la formación de un pueblo que le será fiel. Y cuando parece que el plan de Dios va a fracasar, en los momentos difíciles, Dios hace surgir un libertador, utilizando como medio de salvación lo mismo que estaba causando la perdición. Tirar a los niños al río traía la perdición, pero un niño salvado del río será la salvación. A Dios no le es indiferente el sufrimiento de los pobres. Y por último, o bueno, por penúltimo, el libertador no es elegido por sus cualidades. El protagonista de la salvación va a ser Dios. Así Dios se muestra trascendente y cercano a la vez. Su nombre indica a la par su cercanía y su trascendencia. Y finalmente tenemos que recordar que para los cristianos el nombre definitivo de Dios es Padre. Bien, ahí está dicho ya pues, un montón de cosas, pero vamos a desgranar, vamos a ir viendo un poco a poco esta historia que tanto se nos ha contado. Ni que decir tiene que en el curso de 2 o 3 clases sobre Moisés es imposible contar todo lo que dice el libro del Éxodo sobre Moisés. Ya he dicho que es densísimo, y que cada medio versículo dice algo. Está sobrecargado de detalles. Pero vamos a lo más general y lo más grande. El relato del nacimiento de Moisés. El relato de su nacimiento y primera juventud, aunque ocupa un breve capítulo, es tan plástico y se ha repetido tanto, con tanto adorno, que lo recordamos como una larga novela. El que se ha encargado de iluminar muchas películas de innegable belleza y aceptación, como Los 10 Mandamientos o Príncipe de Egipto, cada una en un género muy, muy, muy distinto, ¿no? Pero también han pretendido ilustrar y enriquecer
este capítulo, ¿no? Y lo que se lee en 5 o 6 minutos, ¿eh? Han conseguido hacer películas de 3 horas. ¿Eh? Ya se las trae, ¿no? El relato bíblico pretende con éxito mostrarnos al personaje como verdaderamente hebreo y a la par instruido en toda la sabiduría de Egipto, como diría muchos siglos después San Esteban. El nacimiento de Moisés se narra con los rasgos de los nacimientos de los fundadores de imperios. Tenemos relatos con motivos muy semejantes cuando se habla del nacimiento de Sargón, el Sargón de Agadé, que fue el fundador del imperio acádico en Mesopotamia. Pero también, aunque sea mucho más tarde, tenemos el relato del nacimiento de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Este esquema que aparece en estos relatos es útil al autor, porque diciéndonos que el muchacho nació así, nos está diciendo que es un gran liberador, es un gran hombre enviado por Dios para salvar a su pueblo, para darle grandeza a su pueblo. Y además de ser modelo estos relatos, esquemas, pues tienen otra ventaja, y es que sirven para aplicar y explicar una idea bíblica constante. En el momento de mayor peligro, Dios actúa liberando. Y como decíamos antes, para esta liberación utiliza lo mismo que está causando la ruina. Insisto, si el tirarlo al río está causando el aniquilamiento del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos, la salvación de un niño tirado al río va a dar origen a una salvación muy importante, una salvación real para ese pueblo. Donde estuvo el daño, estuvo la salvación. Un detalle curioso del relato del nacimiento de Moisés es que Moisés es presentado como levita, es decir, de la tribu de Leví, de tribu sacerdotal. Y es normal que lo haga por 2 razones. Luego nos va a decir que su hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote. Si su hermano es de familia sacerdotal, lógicamente Moisés también lo es. Pero es otra cosa más. Si Moisés va a ser el que hable con Dios directamente y Moisés va a ser el que explique la ley, tiene que ser de familia sacerdotal. Tiene que ser sacerdote. Por tanto, Moisés nace en familia levítica. Es de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Aunque Moisés no actuará algunas veces, pero lo suyo propio, lo que se destaca de él, no será lo que nosotros entendemos por sacerdote, centrado en los sacrificios. Esa parte le tocará más bien a Aarón. A él le va a tocar la parte del trato con Dios y la transmisión de la ley. La madre, sí, era eso, que Moisés es presentado como levita, de estirpe sacerdotal, y por tanto es capaz de una relación de cercanía con Dios, porque solo los sacerdotes podían entrar al lugar más santo del templo, y Moisés va a tener acceso a Dios hablando con él cara a cara. San Juan no estará muy de acuerdo con eso. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero bueno, ahora mismo estamos contando la historia de Moisés. Los sacerdotes en Israel son maestros de la ley y Moisés va a ser el que reciba la ley y la transmita. Las preocupaciones sacerdotales por destacar su papel y su rango
en la comunidad están condicionando esta presentación levítica del personaje. Insistiendo, se nos dice que la madre era hebrea y ella vivió toda la tragedia de su pueblo cuando un faraón desconsiderado quiso acabar con todos los niños varones, hijos de los hebreos que nacieran, y tuvo que tirarlo al río. Pero Moisés, más que tirado, fue depositado en el río con sumo cuidado por su madre, porque da la impresión de que la madre tiene claro que el niño va a ser liberado, que se va a producir el milagro, y el milagro se produjo. La hija del faraón, una bondadosa princesa egipcia, lo rescató y lo adoptó. Bueno, aunque la imagen es lo más visto que hay, ¿eh? De 5.000 maneras, ahí tenemos a la hija del faraón con su esclava, cogiendo al niño del río, y al lado del niño está la hermana del niño, ¿eh? Que le va a hablar a la princesa. No acabó aquí la cosa, ¿eh? Su madre hebrea lo alimentó y lo cuidó en su primera infancia, porque ya he dicho que la niña hebrea esta que hay ahí, que es la hermana, le dice a la princesa, yo sé quién te lo puede criar. Y entonces le dijo, bueno, pues que lo críe y luego me lo traiga. Y entonces lo crió su propia madre, por mandato de la princesa que lo quería adoptar. La madre egipcia lo educó con el cuidado que exigía su categoría de príncipe egipcio. Se nos dicen, por tanto, las dos cosas, ¿eh? Que fue educado por su madre y que fue educado por la princesa. Las dos cosas se dicen, pero se dicen rápidamente y no se describen. La descripción y todas esas cosas del palacio del faraón y de Ramsés y de la aventura del príncipe Moisés, todo eso no lo cuenta la Biblia. Eso son cosas de las películas, ¿eh? El nombre de Moisés es un nombre egipcio. El sufijo ms, ses, aparece en el nombre de muchos faraones. Tutmosis, Ramsés. La Biblia relaciona el nombre con una palabra hebrea que significa salvado de las aguas. Pero eso es lo que llamamos una etimología popular, que no se corresponde con la realidad lingüística. La educación del niño será a la par hebrea, pues lo amamanta la propia madre hebrea, y egipcia, pues se educa nada menos que en la corte del faraón. San Esteban, en Hechos 7:22, dirá, Moisés educado en toda la sabiduría de los egipcios. Vocación de Moisés. La vocación de Moisés se manifiesta ya en la primera acción que Moisés realiza cuando defiende a un hebreo que había sido atacado por un egipcio. Y lo mata. El faraón, que se entera de todo, como rey que es, los antiguos pensaban que el rey tenía una sabiduría que le permitía enterarse de todo, ¿eh? Una viuda le dice a David, dice, sí, tú me has dicho una cosa, pero como tú te enteras de todo y tú lo sabes todo, el rey se entera de todo, el rey sabe todo, pues el faraón se entera de que ha sido Moisés el que ha matado al egipcio y entonces acabará por perseguirlo. Entonces el joven príncipe Moisés tiene que huir y se va a Madián.
¿Dónde está Madián? Madián es una cosa un poquillo amplia, sí. Bueno, para nosotros aquí se está hablando de la península del Sinaí, o quizá más allá de la península del Sinaí, al otro lado del Golfo de Acaba y hacia el sur de Palestina. Es una zona así muy amplia por donde hay muchas tribus nómadas. En Madián es donde se concretará la llamada de Dios a Moisés. Bien, Moisés tuvo que huir. Ayudó a las hijas de un sacerdote de Madián llamado Jetro para que los pastores no molestaran a las muchachas. Mm. Este pastor, este sacerdote, se llamaba Jetro, pues, que era sacerdote de Madián, acogió a Moisés y le dio como esposa a su hija Séfora. Y con Séfora, Moisés tuvo un hijo llamado Gersón. Moisés fue pastor muchos años, como luego lo sería David. Para ser pastor de hombres, parece que es bueno que antes se haya sido pastor de ovejas. Ese pastoreo de las ovejas es ya símbolo y anticipo y preparación del pastoreo de hombres. Hay que notar que se destaca expresamente que Dios había tomado partido por los hebreos. Dios había tomado partido por un pueblo de esclavos. Dice el libro del Éxodo, los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, gritaron. Y su clamor que brotaba del fondo de su esclavitud subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Oyó Dios sus gemidos. Dios se preocupa de su pueblo. Por 3 veces se narra la vocación de Moisés. La llamada de Moisés, o sea, la llamada de Dios, se realiza primero en la teofanía de la zarza, que arde sin quemarse. En esa teofanía, Dios da una tarea a Moisés. Yo te envío al faraón para que saque a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. ¿Veis? Moisés, pastor, vaga por el desierto, ve de pronto una zarza que empieza a arder. Eso era... Algo le ha pasado a esto. Ve de pronto una zarza que empieza a arder. Eso era una cosa muy normal en el desierto. Una combustión espontánea de una zarza reseca es algo normal. Lo que no es normal es que dure. Las zarzas, cuando arden, son una fogarada y en la fogarada se va, ¿no? Pero no, aquella zarza arde y arde. Y Moisés se acerca a la zarza y allí va a escuchar que Dios le dice, yo te envío al faraón. Pero antes le ha dicho que se descalce, que él es Dios, y Moisés ha entrado en diálogo con Dios, que le ha revelado su nombre. Bueno, yo iré y me dirán que quién es el Dios que me envía, qué nombre tengo que dar. Y entonces Dios da un nombre que por un lado es claro y por otro lado es misterioso. Le dice, yo soy. Y por otra, entonces Moisés dirá, él es. Eso en hebreo será Yahvé. Él es Yahvé. Pero ese yo soy o él es tiene un carácter bastante misterioso, porque se abre al futuro.
no es tanto un presente cuanto un futuro. Yo seré. Seré el que seré. Yo seré el que dé el ser. ¿Eh? Yo seré el que descubriréis por lo que hago. Por tanto, es un nombre real. A Dios se le descubre por lo que hace. Y en ese sentido es un nombre permanente. Pero también es un nombre provisional, porque llegará un momento en que conoceremos el nombre perfecto de Dios. Y eso llegará con Jesús, cuando dice, les he revelado tu nombre. Y ese nombre que Jesús nos ha revelado es el nombre de Padre. Pero bueno, estamos adelantándonos. Cuando Moisés abandona Madián para volver a Egipto, otra vez le dará Dios la orden de ir al faraón. Moisés acepta la misión, pero pone objeciones como una máquina, sin parar. Y de estas objeciones surgirá la revelación del nombre, la promesa de la asistencia, la entrega del bastón maravilloso y la promesa de que su hermano Aarón le servirá de ayuda. Se destaca así la potencia de Dios, que es más fuerte que los dioses de Egipto y que puede dar a Moisés poderes muy superiores a los que tienen los magos de Egipto. Desde otro punto de vista, se señala que el sacerdocio representado en Aarón tiene que ser una permanente ayuda para el jefe del pueblo, representado por Moisés, porque el jefe del pueblo no sabe hablar, pero el sacerdote sí. Profundicemos en la zarza que arde y no se consume. Un día vio en el desierto una zarza que ardía y no se consumía. Dios se manifestaba como fuego. Moisés se descalzó y adoró a Dios, que le ordenó volver a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés le preguntó cómo se llamaba y Dios le dio un nombre extraño, Yahvé. Lo escribo siempre con las 4 consonantes, solo, para que nos acordemos de que cuando leemos en público debemos decir el Señor. Pero aquí, para podernos entender, tenemos que utilizar el nombre. No pasa nada, es el nombre de nuestro Padre. Pero Dios exigió que se le tuviera respeto y los israelitas no lo pronunciaban. Y lo mismo hizo la liturgia cristiana. San Jerónimo, cuando tradujo la Biblia, puso Dominus, Señor, donde los 70 habían puesto Kyrios, Señor, y donde nuestro leccionario muy acertadamente pone siempre Señor. Bueno, pues ese nombre extraño, Yahvé, venía a significar: a mí se me conoce por lo que hago. El nombre de Dios fue entonces libertador. Cuando vino Jesús, el Moisés definitivo, Jesús es el Moisés definitivo, nos dijo que el nombre de Dios es Padre. Aquí os he puesto una imagen que a mí me gusta, quizás no os guste mucho, es de Chagall. Tenéis a Moisés con las ovejitas por allí lejos, el ángel de Dios por ahí volando, y la zarza ardiendo, y encima así casi como una hostia o un sol, el nombre de Dios. Tiene las 4 letras, la Yod, la G, la Bau y la G otra vez. El nombre de Dios. Dios se ha manifestado en una zarza como fuego que arde y no destruye. Dios es fuego purificador. Como el fuego purifica los metales,
Así Dios purifica al hombre, haciendo que en él quede solo lo auténticamente humano. Como el fuego espiritualiza las cosas, haciéndolas humo que sube, así el hombre, al contacto con el fuego divino, se capacita para entrar en contacto con él. El fuego es uno de los símbolos más constantes en la Sagrada Escritura para referirse a Dios. Y seguimos hablando todavía del nombre un poquito más. La revelación del nombre se hace como respuesta a una objeción de Moisés. Un Dios sin nombre parece que no es nada. Moisés quiere conocer el nombre de Dios para presentarlo como alguien con poder. Dios dice, mi nombre es Yo Soy. Moisés dirá, Él es. Ese nombre fue interpretado como una especie de evasiva. Yahvé se interpretó como yo soy el que seré o yo soy el que hago ser. Algunos lo entienden como si dijera, me conoceréis por lo que hago. En cualquier caso, el nombre divino revela a Dios, pero mantiene su profunda trascendencia e incognoscibilidad. Dios le dice a Moisés que no tenga miedo, que Él se mostrará poderoso en sus acciones a favor de su pueblo, pero que de alguna manera Dios no revela plenamente su nombre porque es trascendente. Cercanía y distancia. Aproximación y trascendencia. En el Nuevo Testamento, la revelación del nombre de Dios en Jesucristo dará un paso adelante. Y Dios se mostrará como Padre, dador de vida, acogedor, salvador, como el que crea comunidad, pero a la par como el que sigue trascendente e inmanejable. Padre nuestro, que está en los cielos. ¿Veis? Padre cercano, dador de vida, nuestro, cercanía tierna, Padre nuestro, pero también lejanía, que está en el cielo. O sea, Dios es cercano, pero no es trivial. El nombre de Dios siempre es misterioso, porque contiene, o de alguna manera, nos acerca al misterio de Dios. Dios se ha manifestado en una zarza como fuego que arde y no destruye. Dios es fuego purificador. Igual que el fuego purifica los metales, en esta época que se escribió todo esto, estaban todavía fascinados con el misterio de la metalurgia. La metalurgia es realmente algo sorprendente, ¿no? Se echa un mineral en un fuego muy ardiente, en una alta temperatura, y por un lado sale el metal y por otro lado queda lo que no vale del mineral, ¿no? Entonces, el metal es algo un poco extraño. Ha sido producido, ha sido sacado, ha sido valorado por el fuego, mientras que lo que no vale ha demostrado su no valía precisamente por el fuego. Bueno, pues ese ejemplo que nos da la metalurgia prendió bien en el pueblo, ¿no? Y en la mentalidad. Y así a Dios se nos presenta como un fuego purificador. Podéis verlo también en Isaías, que ve a Dios
como en el templo allí grandioso, también con un fuego ardiente, y ese fuego será el que purifique sus labios, ¿no? El tema del fuego es muy importante en el Antiguo Testamento. Y es que otra cosa más, lo mismo que el fuego, de alguna manera podemos decir, espiritualiza las cosas, haciéndolas humo, ¿m? Humo que sube, así el ser humano, el hombre, al contacto con el fuego divino, se capacita para entrar en contacto con él. El fuego es uno de los signos constantes en la Sagrada Escritura para referirse a Dios. Mirad, le he dedicado mucho espacio en esta clase a ese tema porque merece la pena. Y lo voy a completar con una cosita más. ¿Cómo se dice? ¿Jehová o Yahvé? Parece que no tiene nada que ver. Bien, si pronunciamos Jehová, entonces por lo pronto nos vamos dando cuenta de una cosa. Jehová y Yahvé tienen las mismas consonantes. ¿Eh? La Y, la H, la W y la H otra vez. Entonces es una cuestión de vocalización. ¿Cómo hay que vocalizar? ¿De forma que se lea Jehová o de forma que se lea Yahvé? El hebreo es una lengua que se escribe sin vocales. El nombre de Dios en el Éxodo será, por tanto, Yahvé. Bueno, las cuatro consonantes, perdona. Serán las cuatro consonantes que ya hemos dicho. Y o Yod. Tened en cuenta que la Yod, esa letra, en otras lenguas la escriben con J, que es la que va a dar el problema del Jehová. Bueno, entonces las cuatro letras son Yod, He, Vau, Uau y G. Traducida a las letras nuestras, Y, H, W, H. Ya os digo que en otras lenguas que no es el español, en vez de la Y ponen una J. Y aquí hago una pequeña inciso para hablar de la dichosa J. Mirad, la J en español es una letra cuyo sonido ha resultado al final, porque la J no era otra cosa sino una I consonántica y tenía el sonido que tiene la Y actualmente. Yo. Pero ¿qué pasó? Que el sonido yo en castellano se cambió en sonido G. Y por eso la letra que representaba la yod pasó a leerse como G. En las otras lenguas no ha pasado eso. Y así en inglés la J se lee yod. Lo mismo que en francés o lo mismo que en alemán. Esa J no suena G, sino que suena Z. Por tanto, esto se me ha quedado ahí y además me he quedado con la cara así muy tiesa. Bueno, la yod, como digo, se puede escribir J o Y. En español es mejor ponerla Y para que la pronunciemos bien. En otras lenguas, poniendo la J, la pronuncian bien, pronuncian Y. Cuando se transcribió la Biblia por primera vez, cuando la tradujeron Cipriano de Valera y todo esto, pues la J sonaba todavía Y. Y por eso ellos leyeron Jehová, pero lo escribieron con J. Jehová. Luego, después, los estudios lingüísticos fueron dando otra solución. Bien. Esas cuatro letras, la lingüística actual, no la religión, la ciencia de la lengua, la lingüística, los estudios de lengua hebrea, han demostrado que se debe leer Yahweh. Y eso se deduce de tres o cuatro cosas. Primera, de la forma gramatical de la palabra, que es
un causativo del verbo hayá. Vamos a ver, un causativo. Los verbos hebreos no tienen como nosotros indicativo, subjuntivo, potencial. No, tienen un sistema muy distinto. Y una de las cosas que puede expresar un verbo y se expresa con un modo es el causar algo. ¿Eh? Entonces yo sé, esto yo seré, se traduciría mejor yo haré ser. Es un causativo. Bueno, pues Yahvé es una forma causativa. ¿Eh? Y esa forma causativa es la que se lee Yahweh. La forma abreviada que aparece en los nombres que llevan el nombre de Dios indica también que debió ser Yahweh, porque Yahweh da yo al principio y ya al final de las palabras. Y eso lo encontramos en muchos nombres. Yoquebe, Josías, Yotán. En cambio, al final, pues puede aparecer como ya. Aparece Ezequías, Isaías, Jeremías, ya, ¿no? Las que acaban en ya. Estas dos formas son abreviaturas de Yahvé. Y por último, y quizás sea la que más os convenza, pero es una más entre las razones, es que las transcripciones a letras griegas que se hicieron en la antigüedad pusieron I, alfa, beta, E y AB. Y entonces, ¿de dónde ha salido la forma Jehová? Pues ha salido de una técnica bien conocida de los que pusieron las vocales en los textos hebreos durante la Edad Media. Mira, en la Edad Media los textos hebreos fueron vocalizados. ¿Por qué? Pues porque como no se sabía muy bien el hebreo, para pronunciar, ya no hablaba la gente hebreo, para pronunciarlo bien, para fijarlo bien, había que ponerle las vocales. Y entonces se inventaron varios sistemas de vocales. Al final cuajó uno, que es el que se llama la puntuación masorética, pero eso no es ahora el caso. Pues cuando pusieron las vocales, les pasó una cosa, que a veces se encontraban con palabras que no les podían poner bien las letras, que no podían ponerle bien las vocales, porque eran palabras que les parecía que estaban mal puestas. Y entonces era una técnica muy curiosa, como el texto hebreo, el texto tal como está no se podía tocar, había que dejarlo como fuera, marcaban la palabra con un circulito. Y a la derecha, en el margen, escribían el circulito y debajo la palabra que había que leer. Pero para reforzar la cosa, en la palabra primera, en la que está en la Biblia, en la que está en el texto, pusieron las vocales de la que había que leer. Qué lío, lo podían haber hecho más fácil. Bueno, fue una técnica que utilizaron para marcar la fidelidad que había que tener al texto hebreo. Y entonces, pues esa técnica se llamaba un queré. Una cosa es lo que hay que leer y otra cosa es un ketiv, lo que está escrito, el queré, ketiv, eso aparece mucho. Pues bien, con algunas palabras ya ni se marcaban, porque simplemente todo el mundo sabía que no se debían de pronunciar, pero sí le ponían las vocales para que no se equivocaran. Entonces, a las consonantes de Yahvé le pusieron las vocales de la palabra Adonai. Adonai. Y entonces esas palabras de Adonai, poniéndolas debajo oportunamente, hacen que dé la impresión de que pone Jehová. Pero Jehová es una palabra que no existe, sino decir que no hay que leer el nombre, sino decir Adonai, mi Señor. Fijaros que algunas veces, en vez de poner las vocales de Jehová, pusieron de Adonai,
pusieron las palabras de Hashem, ¿eh? El nombre, para que en vez de Adonai leyeran el nombre. Resumiendo mucho, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos entonces? Que los traductores de la Edad Media, los primeros traductores, no conocían esta técnica, no la conocieron bien y se equivocaron y pusieron como si existiera una palabra que es Jehová, pero esa palabra no existe. Esa palabra no existe. Los buenos estudios lingüísticos demostraron que el sonido de esa palabra es Yahvé. No sé si me he explicado. Fijaros que hasta los mismos testigos de Jehová que siguen defendiendo todo lo que pueden la palabra Jehová, ya reconocen que bueno, que a lo mejor es Yahvé. Pero es que es Yahvé. La gramática es la gramática y la ciencia lingüística es la ciencia lingüística. Y ahí eso hay que leerlo Yahvé y se acaba. No es una cuestión religiosa de entrada. Es una cuestión de lingüística. Eso sí, lo pueden elevar a categoría religiosa algunas sectas o algunos grupos, como los testigos de Jehová, que están empeñaditos en que Jehová es un nombre sumamente venerable y que eso es divino y que eso es revelado, y entonces elevan a categoría religiosa lo que en realidad tenía solo una categoría lingüística. Lo que sí es religioso es que el nombre de Dios que se revela como un nombre hasta cierto punto provisional, a la par que también definitivo, como ya he explicado antes, ¿verdad? A Dios siempre se le va conociendo por lo que hace, pero el nombre definitivo de Dios nos lo dará Jesús y es Padre. Mirad, quizás esté muy lioso lo que he explicado, pero quizás leyéndolo directamente en el recuadro que os he puesto, lo podáis entender mejor. Y ya está, con eso acabamos nuestro tema de hoy y lo acabo resumiendo un poquillo lo que hemos contado. Hemos contado que los israelitas eran esclavos en Egipto, que estuvieron a punto de exterminarlos, que Dios buscó a un libertador, salvándolo de la agua, haciéndolo mitad hebreo, mitad egipcio, pero haciendo que al final este hombre se decantara por su pueblo, que defendiera a su pueblo en aquella acción de matar al egipcio, que tuviera que huir a Madián, donde se encontró con el sacerdote de Madián, donde se casó con su mujer Séfora, donde tuvo un hijo que se llamó Gersón y donde sobre todo recibió su vocación. Una vocación que se cuenta 3 veces. 2 veces en el entorno de la zarza ardiente, en la que Dios le manda que vaya a liberar a su pueblo y en la que Dios le revela su nombre. Y también una vocación más, cuando otra vez le refuerza la vocación, cuando Moisés va a Egipto y Dios se le vuelve a aparecer y le vuelve a revelar su vocación, su tarea de liberar al pueblo. Después vendrá finalmente la despedida de Moisés, que se despide de Jetro, y viene un relato muy raro, que es el de la circuncisión del hijo de Moisés. Quedaros con que es muy raro. Es una cosa ahí muy extraña que viene a reforzar la importancia que tiene la circuncisión. Y finalmente un encuentro con Aarón que dará mucho juego, porque en la parte que sigue Aarón será el profeta de Moisés, es decir, Aarón hablará en nombre de Moisés. Y nada más.